Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto siempre saludarle y poder continuar conversando sobre estos importantes temas. ¿Cómo se encuentra en esta tarde de noviembre, hermano? Paz y bien, hermano, fuerte abrazo. Gracias a Dios y al Padre Celestial, ¿verdad? Porque aquí el término que manejamos es el Padre Celestial, pues bien por los momentos, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando la existencia en la medida que el Padre así lo quiere, ¿verdad? Un saludo para todos nuestros seguidores, esperando que la luz del Padre los ilumine, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, hermano. Feliz día. Gracias, hermano. Que así sea. Que sea este mensaje, su mensaje escuchado. Que a muchas personas llegue este mensaje. Siempre sus grandes enseñanzas nos ayudan a todos a tener una mejor vida, a tomar este camino del avance espiritual, que es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Siempre su sabiduría al servicio de la humanidad, con mucho amor, por lo cual le agradecemos infinitamente. Vamos a continuar hablando sobre el libro de Génesis. Hemos querido venir al inicio, que está recogido acá en el libro de la Biblia, en el libro sagrado, para conocer en qué nos equivocamos, dónde nos perdimos en el camino, que hemos llegado a un punto tan bajo de degeneración espiritual, moral, en este planeta. Hoy nos correspondería el tercer capítulo del libro de Génesis, que nos habla de la tentación y el pecado. Vamos a ir leyendo y en la medida que vamos leyendo usted nos pide detenernos para interpretar. Recordar a sus seguidores, a los que le escuchan, que usted no conoce el texto del Génesis, no conoce el texto de la Biblia. En la medida que vamos leyendo es que usted escucha el texto por primera vez y con su conocimiento, su sabiduría, interpreta el mensaje oculto que hay en estas palabras sagradas del libro de la Biblia. Efectivamente, yo quiero decirles que no soy lector de libros, nunca, no es mi naturaleza, no es mi vocación. Todo lo que yo transmito es directo, viene de las partes superiores de la naturaleza, o sea, de los mundos divinales. Yo soy el medio de transmisión, o sea, el conductor, el cuerpo, el instrumento que sirve para transmitirlo y entregárselo de una manera gratuita a la humanidad. Esa es la misión mía, esa es la función mía, y es por eso pues que no soy un gran intelecto, no soy un gran literato. Sin embargo, soy escritor y entonces me pregunto, ¿cómo es posible que sea escritor de libros y no leo libros? Entonces, pero bueno, eso es el padre, ¿verdad? El padre es el que controla todo. En una ocasión en el plano astral estaba yo ahí y estaba el real ser mío con otras grandes jerarquías hablando y le dijeron, pero ese es tu instrumento físico, le dijeron al padre. Sí, le dices, él sin mí es nada, le dice. O sea, no puede transmitir una conferencia si yo no estoy presente, porque si lo dejo solo, no, queda como cualquier humano. Entonces ahí me di cuenta yo de que todo lo hace el Padre, ¿verdad? Y por eso yo aconsejo a la humanidad pedirle en la mañana y en la tarde, dar gracias y pedir, porque al Padre hay que pedirle. Todas las cosas que uno necesita se le piden al Padre, así vivo yo. Y Él sabrá en qué momento va a cumplir eso, o le va a satisfacer a uno la petición, pero que llega, ¿verdad? A veces tarda 1, 2, 3 días, a veces al instante. Ayer, por ejemplo, estaba con un dilema de una abogada que tenía que llamarme y no me llamaba, solo cuando yo le mandaba el mensajito, ella me decía, ya, en un ratito lo llamo. Y otra vez, en un ratito lo llamo. Y así iba avanzando el día, hasta que ya como a las 3 de la tarde vine yo y le pedí al padre que la abogada fulana de tal se comunicara conmigo así, como pedirle a una persona. E increíblemente, hermano, creo que cuando yo estaba terminando de pedirle y ¡pum! Cae la llamada. Bueno, no había ni terminado de pedir cuando ya la llamada estaba cayendo, ¿verdad? Algo increíble. Algunos dirán, los escépticos dirán, sí, pero esa fue una casualidad. En estas cosas no existe la casualidad. Así que podemos ver ahí la manifestación de él. Si usted pide con fe, con de corazón,
una curación de una enfermedad, lo va a curar el Padre, hermano, aunque sea una enfermedad incurable. Él hace el milagro a través del Espíritu Santo, Él y su Hijo, que es el Cristo. Qué bonita enseñanza, qué bonito mensaje, que sirva de inspiración para todos los que le escuchan y puedan también contar con esa fuerza del Padre en todo momento de su vida. Gracias, hermano Teo, por esa enseñanza. Vamos al texto entonces, la tentación y el pecado. Voy a comenzar la lectura. Dice así: la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, y serán como dioses, y conocerán el bien y el mal. Si gusta Qué explicar. bien, qué buena enseñanza. Bueno, en primer lugar agradecer a los doctores de la ley que escribieron estos libros en su momento, ¿verdad? Porque no todos lo ocultaron. Nada más que es un mensaje simbólico, ¿verdad? No está prácticamente literalmente hablando, sino que están hablando simbólicamente con un idioma esotérico. Realmente la Biblia es un libro escrito para esoteristas. Siempre lo he dicho. No es para literatos que todo lo interpretan literalmente, no. Está escrito para sabios, para conocedores del esoterismo puro. Bueno, en primer lugar, cuando ya la primera generación de humanos había culminado y había iniciado la segunda generación de humanos, ¿verdad? Y a la altura de esa segunda humanidad, que eran miles, ¿verdad? No era que Adán era una persona y Eva, dice allí vulgarmente la gente, dichoso Adán que no tuvo suegra, pero no, sí tuvo suegra. Y Adán no es una persona, Adán es una tribu, vamos a decir, un país. Y había otro grupo, ¿verdad? Siempre de humanos que se llamaban Eva. Eva es hay que interpretarlo el término Eva no como un nombre personal, no es un humano, sino que es una comunidad. Eva viene de evangelio. Era una comunidad enorme de miles y miles de personas que evangelizaban y pregonaban el conocimiento divino en ese momento. Por otro lado, había otra comunidad de miles y miles de humanos que se llamaba Adán. Es como decir la raza negra, Adán, y la raza blanca, Eva, ¿verdad? Aunque allí no habían colores de piel, ¿verdad? Eran humanidades completas, pero estaba cada uno en su misión. La misión de los Adanes, o sea, de la humanidad que se dedicaba a difundir el conocimiento divino, pues era enseñar que todo lo que existía sobre la faz de la tierra era producto de una divinidad de tipo superior y que era necesario mantenerse leales y fieles a ese conocimiento divino. Por otra parte, las Evas, o sea, la comunidad Evas, los evangélicos, los que evangelizaban, entonces enseñaban lo mismo, ¿verdad? Que había que conservar la castidad, el valor de la energía sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucede que, como yo bien lo he dicho, ¿verdad? Existen dos leyes
que es o existe una ley que es la dualidad. La dualidad forma parte de las 48 leyes que nos rigen en este plano de infradimensión, o sea, en este plano de tercera dimensión, a nosotros los humanos. Es una de las leyes, la dualidad. ¿Y cuál es la dualidad? Bueno, que si existe la noche, está el día. Que si existe un alto, tiene que haber un bajo. Que si existe un grueso, tiene que haber un delgado. ¿Entiende, verdad? Entonces, ahí va la dualidad manifestándose en la creación. Y no se pueden quitar esas leyes porque son leyes de creación, o sea, de la creación de Dios. ¿Verdad? Entonces, y está en todas las líneas. Está en todas las líneas. Entonces, la dualidad, entonces, quiere decir que si existe el bien, obviamente tiene que existir el mal. O sea, algunos creen y se quejan y dicen, ¿por qué Dios no quita el mal, hombre? Si Él sabe que eso es dañino para nosotros, ¿por qué no lo quita? Y solo deja el bien. Precisamente eso sucedió en la segunda humanidad. Solo existía el bien en las comunidades. El bien donde se enseñaban los principios divinales, la castidad, se enseñaba la mística, se enseñaba el amor por los demás, para estar, no lo necesitaban, no, pero sí venía a ser como alimento al conocimiento de ellos. Y eso les permitía mantenerse leales y fieles al Padre. Entonces, hasta ahí todo marcha bien. Pero no había entrado en acción la otra parte, que es el mal. Lo representan en la Biblia como un reptil. Resulta que en otros planetas habían tenido problemas serios algunas humanidades, donde se dividieron los buenos por un lado y los malos por otro lado. Este planeta se llamaba Lira. Los buenos, como los malos, destruyeron el planeta Lira porque lo bombardearon, o sea, bombas atómicas destruyeron ese planeta. Entonces, ellos buscan un planeta más o menos que los pueda albergar, los buenos. Entonces vino la divinidad y permitió que una luna de Júpiter la pudiesen habitar. Entonces empezaron a construir burbujas, ¿verdad? De cristal, porque el planeta en sí está muerto. Entonces lo habitan, empiezan a producir oxígeno y todo, una tecnología bastante avanzada por conocimiento divino y porque lo permitió la divinidad. Por otro lado, el resto de malos, como se autodestruyeron el planeta y no tienen dónde tampoco alojarse, quedan errantes en el cosmos. Ojo, errantes en el cosmos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que ningún planeta existe para ellos. Primero porque la ley divina no lo permite. Y segundo que ellos se alojan en aquellos planetas que les permiten entrar. Y empiezan a buscar por todo el cosmos. Y entran a la Tierra. Porque la Tierra, así como Regama, como Exilón, como otros planetas, Erra, por ejemplo, que les permiten el ingreso. O sea, no hay medidas extremas como en Venus, porque en Venus no puede entrar el mal. Tienen leyes y tienen medidas extremas, incluso tienen hasta un cristal que protege al planeta. Y de esos hay varios planetas que no permiten el ingreso del mal. Pero la Tierra sí, Regama sí, Exilón, Errán y Rubodón, etcétera. Hay muchos planetas que sí, ¿verdad? Entonces es donde ellos llegan. Esos son los famosos draconianos, reptilianos, ¿verdad? Que hablan de los reptilianos, de los draconianos y de otros, lirianos, etcétera. Tienen distintos nombres, pero se refiere a los mismos seres involutivos, seres degenerados, seres que trabajan para el mal,
seres que pertenecen a la logia negra, y entonces la Tierra no fue la excepción. Entonces estos tipos, tipo reptil, escamosos y con que caminan así, ¿verdad? No como animales de cuatro patas, sino que como un humano, con su gran órgano puntartibador, o sea, que gran cola satánica. Por eso entonces los sabios lo denominan serpiente, Satanás, serpiente del mal. Pero son reptilianos y empiezan a decirle a la gente, empiezan a aparecer en las comunidades, primero en las comunidades de Eva, los que evangelizaban en esa época y adoctrinaban, empiezan a metérseles en la psiquis. No fue verbalmente, no fue que llegó y tenga, coma la manzana, no. Psíquicamente empiezan a influenciar en el plano astral y estas comunidades empiezan a hacer analítica, a volverse como científicas y empiezan a decir, bueno, pero está bien, va, hemos practicado el bien por toda una eternidad nosotros y aquí estamos, pero ¿qué será el mal? ¿Cómo es el mal? Sería bueno incursionar en ese campo, dijeron, ¿no? Y investiguemos, participemos para ver qué es el mal. Y entonces vienen los reptilianos, aprovechan ese estado mental y empiezan a influenciar en ellos en la parte astral y física. En el físico aparecían, ¿va? Pero se espantaban por lo horrible que son, ¿va? El aspecto físico. Pero no podían evitar la influencia astral. Y entonces empiezan a decirles que es necesario el derrame de la energía porque ellos no la conocen. Que ellos habían sido formados, educados y preparados en la castidad científica, en la castidad de alquimia de tipo superior, en el suprasexo, pero no conocían el infrasexo. Y era necesario que lo experimentaran. Esa es la manzana que come Eva. Entonces, las primeras comunidades que cayeron en el pecado de la fornicación fue Eva. Por eso ahí dice que la serpiente le da la manzana a la mujer y esta que una vez que la probó le dijo al otro, al varón, prueba tú, me vieras qué bueno es, ¿no? Pero no, si es que el Señor dijo que eso no debemos de, porque ya habían advertencias, ¿verdad? Se sabía que el que fornicaba iba a perecer, pues, iba a caer a los mundos infiernos. Entonces, pero no, le insistió tanto la comunidad de Eva a influenciar en la educación, o sea, utilizaron todos los medios, educación, medicina, economía incluso, ¿verdad? Que era una economía divina, era una economía que de lo que había ahí se comía, pues nadie trabajaba, solo era de cortar y consumir. La misma naturaleza les producía, entonces no había una economía vulgar como la nuestra, sino que era una economía de comunidades, en un solo nivel social, nadie era más que nadie, no existían esas cosas, ¿verdad? Pero una vez las parejas empezaron a fornicar, ese es el fruto prohibido, ¿verdad? Y es el pecado original. Y entonces le transmiten a la otra comunidad de Adán eso. Vieras qué bueno es, que mira, más reproducción, ya. Quitémonos eso de estar rezando tanto y orando al Padre. No tiene sentido. Y entonces cae también en la trampa del mal, los Adanes, pues, o sea, las comunidades representadas por ese término que le dicen Adán, ¿verdad? Adán. Adán viene de Edén, de algo majestuoso, de algo bonito, sublime, puro, perfecto. Pero bueno, caen y prueban el fruto prohibido, que es la fornicación, y entonces quedan esclavizados por el mal, porque el diablo no regala nada, ¿verdad? Así. Era una trampa que les tiende para atraparlos y esclavizarlos, a tal grado
que fue tanto el daño que se le causó a esas humanidades que se fueron transmitiendo de generación en generación a tal grado que nosotros ya estamos completamente atados, esclavizados por el pecado original. Eso es lo que está hablando allí, ¿verdad? ¿Y qué es la tentación? Pues sí, la tentación viene a representar la otra cara de la moneda. O sea, si tenemos el bien, la tentación es el mal. Y entonces dice la gente, ¿y por qué no la quitan? Porque es necesario. ¿Cómo se va a calificar una persona? A través de la tentación. Tiene que pasar la prueba. Es parte del juego. Y que eso se dio y lo permite la ley divina a la altura de la segunda generación, porque es necesario que nosotros miremos de qué madera estamos hechos, hasta dónde llega nuestra lealtad al Padre, hasta dónde puede ser la castidad científica de beneficio. Y entonces, cuando empieza el pecado original, o sea, la fornicación, empiezan los problemas en nosotros. Ya hay enfermedades, escasez de alimentos, problemas de pertenencia, o sea, esto es mío, problemas económicos, debo de trabajar para mantenerme. Y empieza aquella odisea horrible que después de millones de años o de miles de años no la hemos podido superar. Aquí estamos esclavizados por el mal. Y por eso son estos mensajes. Por eso el Padre Celestial, las divinidades envían mensajeros para que nos vengan a abrir los ojos, para que nos vengan a interpretar las cosas que no entendemos, si es que queremos cambiar. Porque también existe el otro fenómeno, que nos dicen cuál es el mal, pero no lo queremos aceptar porque estamos con el vicio, estamos amañados, estamos enviciados, estamos ya bien atrapados en este círculo vicioso de practicar el mal. Entonces, eso simboliza la fruta, que es la manzana, ¿verdad? ¿Y por qué escogen esa fruta? Porque es sabrosa, es dulce, A todos les aunque hay gusta. otras frutas ricas, ¿no? Pero la manzana dicen que es el árbol del bien y el mal. No, el árbol del bien y el mal es la dualidad dentro de nosotros cumpliéndose al pie de la letra. Muy bien, muy interesante el mensaje. Muy bien transmitido, hermano. Le agradezco muchísimo. Vamos a continuar entonces con la lectura. Habla un poco, en lo adelante habla un poco de lo que ya he explicado, pero vamos a seguir la lectura y ya usted nos detiene para continuar interpretando. Continúa la lectura. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Ahí deténgate. Mira que es apetitoso. La tentación de la carne es apetitosa. Y que es muy guapa, muy bonita, o muy guapo, o muy bonito. A través de la vista, del sentido de la vista, llega la impresión externa, ¿verdad? Y que, bueno, de una manera astuta vino el mal y les dijo, van a tener mayor conocimiento, van a tener mayor sabiduría si ustedes practican la fornicación. Perfecto. Continúa la lectura entonces. Fueron engañados por el mal, por la serpiente, y les hizo creer que era bueno y entonces... Sí. Y la desobediencia, ¿dónde queda también? Porque Dios le había pedido que no lo hicieran. Y la desobediencia les permitió, les causó creer en la serpiente, en el mal. ¿Y cómo queda la La desobediencia? desobediencia es una parte de la mente humana. O sea que la mente sensual humana es desobediencia. Imagínese usted aquel que se mete a través de aparatos técnicos a ver cómo es la molécula, cómo se parte el átomo, esto y la otra. Entonces la mente es astuta. Entonces la serpiente es la mente humana, es astuta, es sutil. Y de una manera, sin hacer mucho alarde, sin hacer mucho escándalo, lo atrapa a través de esa mente sensual, ¿verdad? Y por eso es astuta.
y le dijo, aquí van a tener sabiduría. Claro, se estaban dando cuenta de la existencia del mal, pero fue algo que lo tuvieron que pagar caro porque les pasaron una factura muy, muy elevada, ¿no? Estamos pagando todavía y caro. Continuamos la lectura, hermano. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Ahí está, deténgase ahí. Ya le expliqué que primero la comunidad de Eva, que eran miles de humanos, empezaron a fornicar. Y esta a la vez le dijeron a la otra comunidad, mira qué bueno fornicar, va, pruébenlo ustedes. Porque yo ya lo probé y es bueno, ¿verdad? Tenía razón la serpiente, ¿verdad? El reptil. Entonces empiezan aquellos también a pecar, ¿verdad? Adelante, hermano. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Bueno, allí hay mucha sabiduría. Eh, Les abrieron los ojos. Cuando ese término ahí, ese párrafo ahí, esa oración ahí es importantísimo. Porque al abrirle los ojos quiere decir que eran ciegos. ¿Pero ciegos de qué? Ciegos en el conocimiento del mal. No eran personas que no miraban. Claro que tenían los cinco sentidos en actividad, ¿no? Pero entran a experimentar el mal y lo conocen. Entonces, miran que es otro conocimiento, pero malévolo, perjudicial, dañino. Ya era tarde porque les abrieron los ojos, ¿verdad? Dentro del mal, y ahí ya no podían tirarse atrás, ¿verdad? Continúe, hermano. Y habla aquí también, o sea, una vez que les abren los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Es la Muy otra parte. bien, y ya se refiere a los cuerpos existenciales del humano. ¿Cuáles son estos cuerpos existenciales? El físico, el vital, el astral, el mental, el causal y el búdico. Los siete cuerpos, de los cuales dos ya están levantados. Dos ya están levantados, o sea, ya están fabricados, que es el del causal y el del átmico, o sea, el manas y atman, atman y manas. No así el búdico, el mental, el astral, el vital y el físico. Hay que fabricarlo. Entonces, cuando ellos estaban practicando el bien, no había problema. Tenían las vestiduras sagradas, aquellas que habla Jesús en las bodas de Caná, en las vestiduras sagradas, porque Jesús habla de las vestiduras sagradas. Se refiere pues a la fabricación de cuerpos de fuego, solares y de luz en la estructura interna anatómica humana, o sea, espiritual. Esa, eso lo pierden, porque una vez que empieza la fornicación, los cuerpos se pierden, involucionan a los mundos infiernos. Eso llevó miles de años, no fue que en un día sucedió todo eso. No, fue un proceso largo, de miles de años. La gente moría, caía en los infiernos, otros nacían, pero nacían dentro de ese sistema de la práctica del mal, de la práctica de la tentación. Y entonces vino la desnudez espiritual, no es una desnudez física. Físicamente dice que empezaron a fabricar taparrabos, porque se desarrollaron inversamente los órganos. O sea, los órganos de la reproducción humana son la actual, después de la separación de sexos, porque eso sucedió después de la separación de sexos, o sea, a la altura de la mitad de la segunda generación de humanos, un poco más adelante, ya para terminar esa segunda generación de humanos, sucedió eso. Ya eran cuerpos separados, entonces empezó la fornicación entre las parejas y vino la desnudez espiritual.
Porque una vez que prueban el mal, Dios los descarta, pues, o sea, lo desconecta uno de él. Y usted queda entonces a merced del mal. Y eso es lo que sucedió. Entonces quedan desnudos ante Dios, ante la espiritualidad. No hay vestidura sagrada, porque no hay castidad científica, no hay alquimia sexual práctica. Entonces viene la fornicación, entonces viene la desnudez y después vienen enfermedades y hambre. Pero continúe, hermano. Y tampoco existía el mundo, los infiernos estaban vacíos. O sea, si no conocías el Ah, mal sí, empezaron a llenarse. y empezaron a poblarlo, empezaron a llenarlo con el conocimiento del mal que caían en el infierno, ¿no? También en esa época comenzó. Continuamos, continuamos entonces. Oyeron después los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Párese allí porque ahí le meten los doctores de la ley, o sea, los que escriben, meten la palabra Yahvé. Yahvé tiene dos aspectos. Yahvé es el rey de los infiernos. Y está el otro aspecto que es el entrenador psicológico del Padre. O sea, cada uno de nosotros tiene su propio Yahvé interior que nos va a servir para probarnos, para probar lealtad, para probar castidad, para probar mística, etcétera, etcétera. O sea, representa la tentación. Entonces vino el Lucifer interno, o sea, el Yahvé interior, y empieza a cuestionarlo, ¿verdad? Bueno, yo tiré la tentación, pero no me respondieron, cayeron en la trampa. Entonces empieza a buscarlos, ¿verdad? Para tener un enfrentamiento con ellos. Y ellos vienen y se esconden. ¿Cómo? Entre la vegetación, o sea, en la naturaleza. La humanidad vino argumentando que era necesario estudiar el mal, que era necesario experimentar la fornicación, que era necesario darse cuenta porque ya estaban aburridos. Ese es el argumento. Ese es el escondite de la mente. La mente está generando una justificación. En otras palabras, entonces, la vegetación donde ellos se esconden es la justificación mental para para compartir el mal, o sea, para volverse tolerantes del mal. para cometer el pecado, ¿no? Buscan una justificación para Sí, cometer el pecado. justificarlo, pues. O sea, se vuelven como, ¿cómo le llaman a una persona que avala a otro? Se vuelve un tolerante, pues, una persona que comparte, aunque no sea él directamente que está haciendo el mal, pero se Cómplice, vuelven cómplice. aleros, cómplices, se vuelven aliados. Muy bien. Continuamos la lectura, hermano. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Deténgase allí, por ahí entonces está el falso concepto de que la mujer es culpable. No, son comunidades enteras. Ahí lo individualizan en esa expresión literaria de los doctores de la ley, o sea, los que escribieron el conocimiento, lo vuelven individual, ¿verdad? Y tengo vergüenza de que me mire, ¿verdad? Porque carezco de vestiduras sagradas, o sea, perdí mis vestiduras originales por haber cometido el error. Y entonces, ¿y por qué tú lo dices? Ah, porque lo está viviendo, pues. O sea, está viviendo, esa humanidad está viviendo el problema y se está dando cuenta que cometió un grave error que es irreversible, no es pagable. Ahí nos están enseñando entonces que el delito de la fornicación es impagable y es imperdonable, no lo perdonan. Cuando se tiene conciencia del bien. O sea, cuando uno tiene conciencia del bien,
y sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo y comete el error, entonces no se lo perdona el Padre. Tiene que ir a pagar, tiene que sufrir, tiene que pasarle factura, ¿verdad? Eso es irreversible. Ahí Dios no puede hacer nada, porque usted mismo buscó el mal, se, se, se volvió uno con el mal, entonces tiene que sufrir las consecuencias. Así que él siente pena por un lado, ¿verdad? Temor al haber, por haber desobedecido. Se está dando cuenta que cometió un grave error, ¿verdad? Y por eso me escondo, ¿verdad? Continúe, hermano. Como si Dios no lo fuera a encontrar. O sea, Sí. continúa la lectura. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. Otra vez pone la culpa en la otra, ¿no? Sí, ahí se justifica, Se ¿verdad? justifica. Bueno, cuando la justicia divina los emplaza en el tribunal del karma, ellos se justifican. Ah, es que vino un reptil, y, bueno, llegaron los reptilianos y todo. Bueno, pero no tenía que haberles hecho caso, no tenía que haberles prestado atención, porque Dios le da al hombre libre albedrío. El Padre Celestial nos da libre albedrío para que hagamos lo que querramos. Pero de todos nuestros actos tenemos que rendir cuentas, definitivamente. Entonces de nada le sirvió. Adelante, hermano.